Bienvenidos a nuestro podcast Historia sin filtro. La Guerra de Castas fue el conflicto armado que enfrentó a los nativos mayas del oriente y el sur de Yucatán contra los criollos y mestizos de ese territorio y que habitaban mayoritariamente la zona noroccidental de la península. La guerra comenzó en 1847 y se prolongó durante más de 50 años. El final oficial del conflicto tuvo lugar en 1901, cuando las tropas del Ejército Federal de México ocuparon Chan Santa Cruz, la capital de facto del estado que los mayas crearon durante su rebelión. Porfirio Díaz, presidente de México, firmó el Tratado de Paz con los insurrectos. El conflicto constó de 3 etapas diferentes. Durante la tercera de ellas, los rebeldes mayas formaron su propio gobierno, con un sistema político, religioso. Nombre. Sus líderes bautizaron al territorio que dominaba como Quintana Roo, que se convirtió en un estado mexicano tras finalizar la guerra. ¿Quiénes fueron los principales personajes? Bueno, Cecilio Chi, quien fue un líder indígena maya. También Jacinto Pat, que fue el iniciador junto con Cecilio Chi, que mencionamos justo anteriormente. Miguel Barbachán, político liberal mexicano. Esos son los personajes, algunos de los que participaron en esta llamada Guerra de Castas. Causas de la invasión francesa. Pensamientos ilustrados de criollos novohispanos. La alianza del rey Carlos IV con Napoleón. Napoleón se reunió con la familia real en Bayona, Francia. España empieza a tener un francés como rey. Consecuencias de la invasión francesa. Las metrópolis europeas atrapadas en problemas económicos y políticos. Las tropas españolas invierten en la batalla de Napoleón. La expulsión del rey Carlos IV y su hijo Fernando VII. José Bonaparte nombró a José I en el trono español. La caída del poder de los gobernantes españoles en las colonias americanas. Monarquía francesa y sus repercusiones en Yucatán. En 1791 hubo un levantamiento popular contra el gobierno colonial español en la península de Yucatán. El levantamiento fue encabezado por Jacinto Canec, el líder maya más popular después de la Revolución Francesa. Canec fue ejecutado en 1761. Jacinto Canec se rebeló para liberar a los mayas de la esclavitud y la opresión colonial española. Los españoles reaccionaron violentamente al levantamiento, ejecutando miles de mayas. Después de la Revolución Francesa, Yucatán se convirtió en el centro de la actividad revolucionaria. Los líderes de Yucatán, incluidos los hermanos Castañeda, se inspiraron en la Revolución Francesa e intentaron establecer una república en Yucatán. A mediados de la década de 1790, los españoles comenzaron a tomar medidas para reprimir la revolución en la península de Yucatán. En 1799, el general español Vicente Filisola derrotó a los rebeldes y capturó Mérida. ¿Qué era la cruz parlante? Se dice que José María Barrera, un desertor del ejército de Yucatán, descubrió un cenote cerca de Campo Colche a mediados de la década de 1850. La arqueóloga Bennett de la Universidad de Arizona dijo que no estaba claro si Barrera marcó el sitio con una cruz cuando lo descubrió o si ésta ya estaba ahí, pero sí se llevó a los mayas a rezar. Entonces ocurrió algo extraordinario. La cruz respondió a sus plegarias en maya. Para los refugiados mayas en la selva, esto se convirtió en un presagio milagroso, y poco a poco se instalaron a su alrededor, colocando ofrendas y velas frente a la cruz. El advenimiento de la cruz moderna y el hecho de que los mayas se reunieran a su alrededor dieron lugar a una comunidad llamada Chan Santa Cruz, que se convirtió en refugio y bastión de los rebeldes durante las guerras de cultos. La cruz restauró la confianza y el espíritu de lucha de los mayas y les persuadió de atacar la ciudad de Campo Colche, ocupada por yucatecos.
¿Qué fue lo que motivó a los indígenas a desarrollar el movimiento de la guerra de castas? Los mayas se encontraban en una situación cada vez más intolerable. Vivían bajo un sistema de semi-esclavitud en el que los pueblos indígenas eran despojados violentamente de sus tierras. Además, se veían obligados a trabajar largas horas para conseguir chozas en condiciones inseguras y salarios escasos, que solo se podían canjear en las tiendas de raya. También se vieron obligados a pagar las cuotas de la iglesia para ceremonias religiosas como bautizos y misas. Sin embargo, estos no tenían ningún derecho civil.